Tardes o buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy con la presentación de las leyes del movimiento, las leyes de Newton. La clase está siendo grabada y será posteriormente subida a YouTube. Bien, entonces nos habíamos quedado, habíamos visto las tres leyes de Newton. La primera en la que la suma de todas las fuerzas era igual a 0. Es la primera ley de Newton. Nos decía que un objeto va a permanecer en reposo si todas las fuerzas que actúan sobre él se encuentran equilibradas. Hablábamos que eso no era conveniente cuando usted va en un avión, cuando usted va volando, pues en un avión, no es conveniente la primera ley de Newton, porque si todas las fuerzas se equilibran, el avión deja de avanzar y se cae, pues, se cae. Podría pasar que se equilibren todas las fuerzas y el avión quede moviéndose a velocidad constante. También es posible, al menos en un trayecto corto. Pero dijimos que en el ejemplo del avión nos interesa, nos interesa a nosotros que siempre nos va a interesar que el empuje sea la fuerza dominante. ¿Sí? No nos conviene que el peso sea la fuerza dominante, porque si el peso es la fuerza dominante, pues ocurrirá un accidente. Entonces nos interesa que el empuje sea la fuerza, la mayor de todas las fuerzas, de manera que la fuerza neta tenga la dirección del empuje y el avión avance. Bueno, creo que no es necesario aclarar, ¿verdad? Pero los aviones cuando están volando en el aire no pueden detenerse, estos siempre avanzan. ¿Sí? De manera que en el caso del avión que vuela, que está volando, es el ejemplo de la segunda ley de Newton. La suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza. Bien, entonces las leyes de Newton se escriben para encontrar relaciones entre fuerzas. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que vamos a estudiar? Habíamos hablado de la fuerza normal. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de fuerza. Hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil. Todo depende qué fenómeno esté estudiando usted. Pero existen también otras fuerzas que son de contacto, que estas no son fundamentales, ¿verdad? Las fuerzas de contacto son aquellas en las que obligatoriamente se tiene que tocar el cuerpo para ejercer la fuerza. Una de ellas es la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza que el suelo o una superficie donde el objeto está apoyado, pues ejerce sobre el objeto. Podemos ver aquí entonces la fuerza normal. Tenemos la superficie, en este caso el suelo, y un objeto que está sobre el suelo. Entonces la fuerza normal es la fuerza que ejerce el suelo sobre el objeto. ¿Qué dirección tiene esta fuerza? Bueno, esta fuerza siempre va a formar 90 grados con respecto a la superficie. Si la superficie está inclinada, como en este caso, la normal también estará inclinada. Si el objeto está apoyado en una pared, entonces pues la normal será perpendicular a dicha pared. Si el objeto está en el aire, si está colgado en el aire, dado que no hay una superficie, no hay fuerza normal. La tensión, pues, es otra fuerza de contacto. Esta ocurre cuando usted tira de una cuerda, un cable, una cadena, una correa, y el objeto se encuentra atado, pues, a esta cadena, a esta cuerda.
Entonces usted tira de la cuerda y se produce una tensión en la cuerda que provoca una fuerza sobre el objeto. ¿Sí? Luego teníamos el peso. Entonces todos los cuerpos que tienen masa tienen peso. El peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra, el planeta Tierra, ejerce sobre los cuerpos, o en este caso sobre un cuerpo. Aquí en física decíamos, hacemos la distinción entre peso y masa, no son lo mismo. La masa es una cantidad escalar, medida en kilogramos. La masa es una medida de la inercia de un objeto, recordando que la inercia es la tendencia del objeto a mantenerse ya sea en reposo o en movimiento. Entonces, entre más masa tiene un cuerpo, más difícil es cambiarlo de su estado de reposo o cambiar la dirección de su movimiento. Bien, entonces la masa es un escalar, lo medimos en kilogramos, puede ser un valor positivo, siempre es un valor positivo. Hasta el momento, la única partícula que podemos decir que tiene masa cero es el fotón, nada más, por ahora. De ahí todos los cuerpos tienen masa. Los electrones tienen masa, los protones tienen masa, todo tiene masa. Bien, el peso entonces, al ser una fuerza, tiene dirección. Esta siempre apunta hacia abajo y lo medimos en newtons, por ser una fuerza. Lo tenemos aquí, el peso siempre apunta hacia abajo, note usted. Y el peso tiene ecuación, lo cual es bueno. Porque dice aquí que el peso es igual, la magnitud del peso es igual a la masa por la gravedad. La magnitud, ojo, la magnitud del peso. La dirección pues siempre será hacia abajo. Y aquí tenemos una ilustración de cómo es esa fuerza. Se representa con la letra W porque peso en inglés se escribe con W. Ahora sí, nos habíamos quedado aquí en la fricción. Resulta que la fricción es una fuerza que hay entre una superficie y el cuerpo, un objeto. La fricción es la responsable de que usted pueda tomar de la mano o pueda darle un abrazo a sus seres queridos, dado que si no existiera fricción no podríamos tomarnos de la mano, no podríamos abrazarnos, no podríamos caminar, incluso no podríamos caminar, ni siquiera podríamos bañarnos porque no podría, se deslizaría el agua, no nos mojaría. Entonces, la fricción es responsable de muchas de las sensaciones que podemos percibir con nuestro sentido del tacto. Bien, resulta que la fricción, a diferencia de la normal, la normal existe siempre y cuando el cuerpo se apoye sobre una superficie. Esto no ocurre con la fricción. La fricción solamente existe si el objeto está en movimiento o quiere estar en movimiento. Entonces aquí vamos a distinguir dos tipos de fricciones. La fricción estática es la fricción que nosotros colocamos cuando, digamos, el objeto no se está moviendo todavía, pero tiene una tendencia clara de moverse, de querer moverse. No se está moviendo, pero se quiere mover. ¿Por qué se quiere mover? Porque probablemente alguien le está aplicando una fuerza. Entonces, ahí aparece la fricción estática. ¿Qué dirección debe tener esa fricción estática? Siempre es opuesta al movimiento. Ya sea, bueno, en este caso, como no se mueve, es a donde se quiera mover, bueno, la fricción va a ir en dirección opuesta. Tenemos este ejemplo acá de fricción estática. La caja todavía no se está moviendo, pero si se fuera a mover, se va a mover hacia la derecha porque la dama la está empujando hacia la derecha. Y como la caja, a pesar de que todavía no se está moviendo, tiene una tendencia clara a querer moverse hacia la derecha, la fricción apunta a la izquierda.
En el caso de la cinética, esta se aplica, o mejor dicho, existe cuando el cuerpo ya está en movimiento. También es opuesta a la dirección, solo que aquí pues ya sabemos que el objeto está en movimiento y simplemente va en la dirección opuesta. Por ejemplo, la esquiadora, que podemos ver aquí a la derecha, su movimiento es hacia abajo por la montaña, de manera que la fricción cinética debe ir hacia arriba. Bueno, en línea con esta superficie. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos dibujar. Si el movimiento de la esquiadora es en esta dirección, hacia abajo, la fricción va en esta dirección, hacia arriba. En dirección opuesta. Esa es la fricción. Siempre en dirección opuesta al movimiento. Bien. Entonces, para distinguir en qué situaciones utilizar la fricción estática o la cinética, debe observar con cuidado el enunciado del problema. Y si el enunciado establece que hay fricción, o sea, primero leemos el enunciado. Para que nosotros consideremos una fuerza de fricción en un ejercicio, el problema de manera explícita, es decir, ahí tiene que insinuar que hay fricción. Ahí tiene que decir que hay fricción. Bien, una vez que sabemos que hay fricción en el ejercicio, tenemos que respondernos la siguiente pregunta. ¿El objeto se mueve? Si la respuesta es sí, bueno, la fricción cinética será la fuerza a utilizar, la fuerza de fricción a utilizar. Si el objeto todavía no se mueve, pero se quiere mover, entonces utilizamos la fricción estática. Sea que utilice la cinética o la estática, la fuerza de fricción tiene una ecuación, es esta de acá. Esta ecuación es experimental y nos da la magnitud de la fricción. ¿Qué quiero decir? Ya dije la magnitud del peso anteriormente, ahora estoy diciendo la magnitud de la fricción. ¿A qué me refiero con la magnitud de la fricción? Bueno, me refiero al valor, al número. En este caso, la magnitud, acuérdense, es un valor que siempre es positivo o cero. Entonces, tenemos esta ecuación también. ¿Cómo se lee esta ecuación? Esta ecuación dice que la fricción es igual a un coeficiente de fricción que puede ser, este coeficiente puede ser estático o cinético. Eso no lo sabemos hasta que leemos el enunciado del problema. Y va multiplicado por la fuerza normal. El detalle es que la fuerza normal no tiene una ecuación. No hay ecuación para la fuerza normal. No tenemos una ecuación así como esta para la fricción. Entonces, para encontrar la fuerza normal, para encontrar cuánto vale la fuerza normal, es necesario aplicar alguna de las leyes de Newton. Es necesario aplicar alguna de las leyes de Newton. Bien, vamos ahora entonces a los diagramas de cuerpo libre. Ya hemos visto diagramas de cuerpo libre, el del avión que mostré hace un rato, con las 4 fuerzas ilustradas. Ese es un diagrama de cuerpo libre. Ya vimos cuáles son las fuerzas que pueden aparecer en los ejercicios. Bien, el diagrama de cuerpo libre ilustra todas las fuerzas que pudieran aparecer en el ejercicio. Aquí lo importante es que el objeto, el cuerpo, se puede representar como un punto, ¿sí? Y sobre ese punto dibujamos todas las fuerzas.
Aquí, por ejemplo, consideramos una caja que descansa sobre el suelo y nos piden dibujar el diagrama de cuerpo libre para este objeto. Entonces, una caja que descansa sobre el suelo puede ser el mismo ejemplo que una computadora que descansa sobre su escritorio. Y entonces lo tenemos así. Esa caja tiene una masa seguramente, entonces como tiene masa, tiene peso. El peso entonces vamos a dibujar el peso siempre hacia abajo. Como descansa sobre el suelo, nosotros asumimos que el suelo es horizontal y por lo tanto la normal forma 90 grados con respecto a la horizontal, teniendo esta fuerza aquí. Dado que el ejemplo no menciona ningún otro tipo de fuerza, ningún otro tipo de interacción, no habrá otras fuerzas para dibujar en este ejemplo. El ejemplo no habla de fricción, por lo tanto yo no dibujo ninguna fricción. El ejemplo no habla de ninguna cuerda atada a la caja, por lo tanto yo no dibujo ninguna tensión. Simplemente dibujo la normal y el peso. En el caso del avión es diferente, ¿verdad? En el caso del avión, el avión está en el aire. Y entonces aquí ya tenemos las 4 fuerzas que aparecen en el avión. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, entonces ya no dibujaremos el avión, simplemente dibujamos un punto. Y sobre ese punto dibujamos las fuerzas. Vean ustedes el empuje que apunta hacia la izquierda, se dibuja aquí. Tenemos el empuje. La resistencia del aire se dibuja hacia la derecha. La fuerza de sustentación se dibuja hacia arriba. Y el peso siempre hacia abajo. Siempre hacia abajo. En este caso, la resistencia del aire es una fuerza de fricción. Es una fuerza de fricción. El empuje es producido por las turbinas del avión. El peso es producido porque el avión tiene masa. Y la sustentación, pues es una fuerza que ustedes van a investigar cómo se produce. Bien, hemos terminado entonces con la presentación de las leyes de Newton. Vamos ahora entonces a trabajar con algunos ejercicios. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a compartir la presentación de los ejercicios. Listo. Bien, vamos a resolver entonces algunos ejercicios relacionados con fuerza. Vamos con este primer ejercicio. Noten, lo primero que van a notar es, bueno, que allá aparecen los números, ¿verdad? Ya regresaron los números. Dice, una persona cuya masa es de 70 kilogramos viaja a la luna para medir su peso. Acuérdense, no es lo mismo masa que peso. Entonces, la persona viaja a la luna para medir su peso. El resultado de la medición fue de 113.4 newtons. Esto medido en la luna, ¿verdad? Sorprendida, viene de regreso a la Tierra y repite la medición, encontrando esta vez que su peso es de 686 newtons. Entonces es una persona con la misma masa de 70 kilogramos, pero en la luna pesa 113.4 newtons y en la Tierra pesa 686 newtons. ¿Sí?
Inciso A. ¿Por qué cambia su peso pero no su masa? Inciso B. Con los datos brindados, determine la aceleración gravitacional de la Luna. Bien, entonces no engordó, ¿verdad? Al regresar a la Tierra no fue que engordó, simplemente es que la aceleración gravitacional en la Tierra es de 9.8 y la aceleración gravitacional de la Luna es la que vamos a encontrar al resolver este ejercicio. Bien, vamos a escribir primero los datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, perdón. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa de 70 kilogramos, tenemos el peso en la Luna y tenemos el peso en la Tierra. ¿Alguien me puede decir qué hace falta aquí? La aceleración gravitacional. Es correcto, la aceleración gravitacional, que es la que nos piden, ¿sí? Bien, entonces tenemos la masa y los pesos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, inciso A. ¿Por qué cambia su peso pero no cambia su masa? Bueno, esto es porque el peso es una fuerza de atracción gravitacional. Depende pues de la aceleración gravitacional del lugar donde usted se encuentre. Por lo tanto, es correcto que el peso sea diferente en la Tierra y en la Luna, porque tienen aceleraciones gravitacionales diferentes. Para determinar entonces el inciso B, para determinar la aceleración gravitacional de la Luna utilizaremos pues la ecuación para el peso. Dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si hacemos el cálculo en la Luna, entonces es el peso en la Luna igual a la masa por la gravedad de la Luna. Aquí tenemos que despejar entonces para la gravedad. Despejando para la aceleración gravitatoria, se manda la masa a dividir, dicho de una forma. Se manda la masa a dividir y tenemos esta ecuación. La gravedad en la Luna es igual al peso en la Luna dividido entre la masa de la persona. Al hacer el cálculo obtenemos entonces que la gravedad en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Okay. Noten ustedes que yo no hice ninguna conversión en este ejercicio porque aquí todos mis datos están en sistema internacional, en unidades del sistema internacional. Las fuerzas en newtons y las masas en kilogramos. Entonces, la aceleración gravitacional de la Luna es menor que la de la Tierra. Esto está relacionado, esto se relaciona por la masa de la Luna, pues, que es menor que la de la Tierra. Recuerden que la atracción gravitatoria depende de la masa de los cuerpos. Como la masa de la Tierra es mayor que la de la Luna, su aceleración gravitacional también será mayor. Bien, vamos a hacer el problema número 2. Tenemos aquí el ejercicio número 2, que dice así. Una caja de 20 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal áspera. Si se le aplica una fuerza horizontal de 120 newtons, la caja acelera a 1 metro por segundo cuadrado. Ok. Entonces, aquí preguntan, si se duplica la fuerza aplicada, ¿qué pasa con la aceleración? Aumenta a menos del doble, aumenta al doble, como se duplica la fuerza, se duplica la aceleración, o aumenta a más del doble. La suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Si aquí
Este ejercicio contiene diferentes trabas o varias dificultades. Lo primero es que están hablando de una fuerza horizontal de 120 newtons. Esa fuerza horizontal no es la fuerza neta. Acuérdense, las leyes de Newton hablan de la suma de todas las fuerzas y la suma de todas las fuerzas recibe el nombre de fuerza neta. Y la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Si usted duplica la fuerza neta, duplica la aceleración. Pero aquí no está duplicando la fuerza neta. Está duplicando nada más esta fuerza horizontal. Por lo tanto, vamos a dejar el inciso A en pausa y vamos a calcular el siguiente inciso que también dice A, pero que es B. Una vez que resolvamos el inciso B, vamos a poder contestar el inciso A. ¿Qué otras cosas deben notar en este ejercicio antes de empezar a resolverlo? La caja está descansando sobre una superficie horizontal. Quiere decir que hay fuerza normal. Y como la superficie es horizontal, la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con respecto a esta superficie y esperamos que vaya hacia arriba. Lo otro es a tener en cuenta es que la superficie es áspera y como es áspera, cuando usted lee que es áspera es porque hay fricción, ¿sí? Bien, tomemos los datos. Primero dice que la masa de la caja es de 20 kilogramos. Perfecto. La fuerza horizontal aplicada es de 120 newtons. Listo. La aceleración provocada al objeto es de 1 metro por segundo cuadrado. Acuérdense que no vamos a trabajar con esta fuerza de 120. Bueno, sí vamos a trabajar con ella, pero debe recordar que duplicar la fuerza significa aplicar una fuerza horizontal de 240 newtons. Entonces acá se menciona en una nota que el doble de la fuerza es 240. Este dato se va a utilizar más adelante. Bien, estos son los datos, ¿sí? Estos son los datos. Ahora vamos a la solución. Una vez que recopiló todos los datos, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Voy a asumir que la fuerza horizontal se aplica hacia la derecha. ¿Sí? Usted puede hacer eso, no se preocupe. Vamos a asumir que la fuerza horizontal se aplica hacia la derecha. Entonces, como la superficie es áspera, aquí debe aparecer una fricción. Y entonces esta fricción debe ir en contra de el movimiento de la caja. Bueno, si la fuerza horizontal se aplicó hacia la derecha y la caja aceleró, quiere decir que la caja está en movimiento. Por lo tanto, esta fricción, aparte de apuntar hacia la izquierda, podemos decir que también esta fricción es cinética. Vean, hemos dibujado la fuerza normal y el peso. El peso siempre va. Entonces, libres de detenerme en algún punto, por favor. Ok. Hay aceleración, jóvenes. Como hay aceleración, estamos hablando de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que tenemos que sumar todas las fuerzas y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero resulta que aquí las fuerzas aparecen en X y en Y. Entonces las trabajamos por separado. Habrá fuerzas en X y habrá fuerzas en Y. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton en el eje X, esta parte de aquí tenemos lo siguiente. La fuerza horizontal que va hacia la derecha y la fricción que va hacia la izquierda. Recuerden, a la derecha tenemos los positivos. A la izquierda tenemos los negativos.
Por eso es que aquí, al colocarlas, tenemos la fuerza horizontal menos la fricción. Ese menos indica que la fricción va en dirección opuesta a la fuerza horizontal. Y eso es igual a la masa por la aceleración en X. De ahí pues que tengamos esta ecuación, despejando para la aceleración en X, tenemos esta ecuación. Noten que solamente se mandó a dividir, solamente se mandó la masa a dividir al otro lado. Ahora, como esta fricción es la fricción cinética, ¿sí? La fricción cinética no depende de qué tan rápido o qué tan lento se mueva la caja. La fricción cinética siempre está ahí. Acuérdense que el valor de la fricción depende únicamente de la fuerza normal y del coeficiente de la superficie. No depende de fuerzas externas. Bien. Ahora sí, una vez hecho todo este razonamiento, yo sé que este ejercicio está más complejo que el anterior. Una vez que hacemos todo este razonamiento, llegamos a lo siguiente. Para determinar el valor de la aceleración, nosotros, acuérdense que lo que queremos es saber si al duplicar esta fuerza, la aceleración también se duplica. Entonces, para encontrar la aceleración, la nueva aceleración con el doble de la fuerza de acá, yo debo conocer cuánto vale esta fricción. Y entonces se puede despejar para la fricción. Bueno, el despeje de la fricción quedaría de esta manera. ¿Sí? Ojo, aquí hay dos ecuaciones que hemos obtenido. Una ecuación para la aceleración y una ecuación para la fricción. Y ambos despejes son diferentes. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Bueno, la fricción se mandó, o mejor, sí, la fricción se mandó al otro lado sumando. El término masa por aceleración se mandó al otro lado restando. Y ustedes pueden ver entonces que la fricción es igual a la fuerza horizontal menos la masa por la aceleración en X. Evaluamos con los datos que ya teníamos, con los primeros datos para encontrar cuánto vale la fricción. Y obtenemos que la fricción vale 100 newtons. El resultado de acá. Tenemos que la fricción vale 100 newtons. Esos 100 newtons van a valer, o sea, esa fricción va a valer 100 newtons con la fuerza de 120 o con la fuerza de 240. ¿Sí? Así que con la ecuación que habíamos deducido anteriormente, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Evaluamos el doble de la fuerza horizontal. Noten que ya usamos aquí 240, que es el doble de 120. Le restamos 100, dividimos entre la masa el resultado y obtenemos esta aceleración. Resulta que si duplicamos la fuerza horizontal, no duplicamos la aceleración. La hicimos, o sea, no la duplicamos, no se volvió el doble la aceleración. La aceleración aumentó 7 veces el valor que tenía antes. ¿Sí? Aumentó en 7 veces. No aumentó en 2, aumentó en 7 veces. Entonces la respuesta sería que la aceleración obtenida es más del doble cuando la fuerza aplicada se duplica. Bien, esa sería la respuesta. La aceleración aumenta a más del doble. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque como la fricción no aumenta, la fricción siempre se queda igual. Si usted le da más fuerza, pues tendrá una mayor aceleración.
Vamos a quedarnos el día de hoy por acá, jóvenes. Gracias por su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado. Nos veremos en la próxima.